Bueno, pues en estos días, entre otras cosas, se publican muchísimos estudios. La mayor parte de ellos tienen que ver con aquello de encuestas hechas en torno a los regalos que más nos gustan, los regalos que más nos molestan, los regalos que estamos deseando recibir, los que no. Y otros que también tienen que ver con qué nos hace más feliz o menos felices en Navidad. Y parece ser que una de las cosas a las que los jóvenes le dan más importancia es al tema de la organización de eventos. Así salimos mucho, poco, regular. Pero los más adultos le dan más importancia, por ejemplo, a que salgan bien las cenas navideñas. Y en eso parece que tiene mucho que ver quién comparte la mesa con quién y si nos cae bien o no nos cae bien. Es decir, si somos capaces o no de mantener una comunicación más o menos fluida. Así es que hoy hablamos de comunicación e inteligencia emocional. Juan Pedro Sánchez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Juan Pedro es psicólogo, es especialista en inteligencia emocional. No es baladí, saberse comunicar bien con alguien que te cae bien ya es importante, pero saber comunicarse bien con alguien que encima nos cae fatal es todavía más importante. Claro, es muy complicado porque ahí intervienen las emociones, ¿no? Y cuando alguien te cae mal, pues ya se percibe, probablemente se puede percibir agresividad donde no la hay, o crítica o reproche. Todo lo que me diga me vas a ver. Claro, todo lo que me diga, aunque sea sin mala intención. O sí, igual sí que hay mala intención, pero tú da igual como la intención del otro, lo vas a percibir con crítica, porque esa es la función de la emoción, protegerte. Claro. Y eso no lo podemos evitar. Sentarnos al lado de alguien que nos caiga mal a veces no lo podemos evitar, porque nos puede pasar que nos caiga pues al lado en la familia, aquel con el que menos afinidad tenemos, y ya no te cuento si es una cena de trabajo o una cena de un grupo del gimnasio, ahí ya todavía estamos menos, o sea, como más expuestos, ¿no? Sí, yo creo que la peor posición para hablar con alguien que no quieres hablar o que no te cae bien es que te caiga enfrente. Sí. Porque al lado igual no hablas tanto. Es verdad, pues pero enfrente, más. Cuidado. En diagonal ya se habla menos, o sea que podemos buscar la posición. Vale, entonces no hay que evitar al lado, hay que evitar enfrente. Enfrente, es justo verdad, enfrente. Es verdad. Y bueno, precisamente para eso tenemos la inteligencia emocional, que es una habilidad que se entrena. Lo que ocurre es que hay que entrenarla pues a diario a ser posible, porque claro, ahora no puedes tener un manual de inteligencia emocional para estos días. Igual llegamos tarde ya. Claro. ¿No? Entonces, lo importante es ese entrenamiento. ¿Por qué ocurre esto? Porque nos han educado de una manera en que hemos aprendido a hablar así, en la que percibimos crítica y reproche, porque a veces sí que nos lo han hecho, pero luego nos lo hacen y ya lo percibimos por aprendizaje, ¿no? En psicología llamamos condicionamiento clásico, aquello de los perros de Pavlov, que tiene mucho que ver con cómo aprendemos. Entonces tenemos ahí hay dos formas de entender la comunicación muy poco saludables y otras dos que yo es lo que quería hoy plantear mucho más saludables, pero requiere entrenamiento. Entonces las dos poco saludables, que es las que estamos acostumbrados, es o bien cuando nos hablan tomárnoslo como algo personal, como un ataque, una crítica, un reproche. Nos diga lo que nos diga, me está atacando. Y a partir de ahí, depende de de tu costumbre, de tu hábito, de tu forma de comunicar, puedes hacerlo con sumisión y pues no decir nada, aceptarlo incluso, o sentir vergüenza, ¿no? O desvalorización. ¿Por qué me está hablando así? Me lo claro, he merecido. Y entonces te lo tragas, que esto es un patrón de conducta tipo C, llamamos, que es muy, muy poco saludable, porque no expresas lo que sientes. Y esto se va acumulando y al final uno puede enfermar, ¿eh? O sea que la cosa es seria. Enfermar o saltar un buen día y montar uno de esos pollos sobrehumanos que a veces vienen por eso, ¿no? Por no haber dicho cuando todavía la cosa no tenía demasiada trascendencia, no dices lo que te parece y para cuando lo dices fatal. Sí, ya, es ¿no? aquello de la gota que colma el vaso, ¿no? Que dice, uy, si no le he dicho nada Apetito, raro. como sale así, ¿no? Y claro, y después era ya que se había llenado el vaso, ¿no? Que ya no podía más y ha dicho hasta aquí hemos llegado. Esta es el comportamiento pasivo-agresivo, ¿no? No dices nada y el día que explotas, pues igual puede ser una cena de Navidad y entonces la lías, ¿no? Y la lías parda. Y la otra conducta tampoco saludable es sentir esa crítica o rechazo y culpar al otro, enzarzarnos en una
un toma y daca de críticas, reproches, culpas, ¿no? Pues anda que tú, pues mira que tú, cuando me dijiste tal, y encima sacamos cosas que pasaron a ser... Pues eso es lo más frecuente, Juan Pedro. Sí. Quiero decir, cuando... Además, hay veces que le haces a alguien una apreciación que tampoco la haces con la intención de que el otro se la tome tan mal, pero de pronto te saca efectivamente que cuando teníais 5 años tú le quitaste un día la clochina que se iba a comer y todavía se acuerda, ¿no? Sí, sí, claro, porque fíjate, cuando las emociones son muy inteligentes, cuando tú te enfadas, con este caso, digamos que condiciona toda tu memoria, tus recuerdos a ese tipo de eventos de ese tipo desagradables, de ataque, de crítica. Entonces te acuerdas perfectamente, te vienen a la cabeza todas esas cosas que te pasaron. Sin embargo, cuando estás en modo alegre, digamos, es muy difícil que te acuerdes de eso. Es verdad. Te acuerdas cuando de te cosas, viene bien, te viene todo bien, ¿no? Claro, te acuerdas de cosas que han pasado pues buenas, agradables, e incluso lo recuerdas con la otra persona. ¿Te acuerdas cuando fuimos de comida y fuimos a ese paseo y tal, y lo pasamos tan bien? Entonces es muy inteligente la emoción. Pero claro, ¿por qué te pones así? Pues porque te has acostumbrado a funcionar así. Y entonces la percibes crítica, y ya entra, la cosa es compleja, porque podría haber también temas de autoestima, de sentimientos de poca valía, ¿no? Pero cuando hay con alguien que te cae mal, es muy fácil percibirlo así. Entonces el primer paso, como sabes, siempre es darse cuenta. Es tomar conciencia. Me lo estoy tomando a mal porque me cae mal, Claro. no porque me haya dicho de verdad nada malo. Claro, ¿no? porque si tú te sientes atrapado, si te secuestra la emoción, la percepción esa negativa, pues ya estás perdido, perdida, porque empiezas a hablar en ese tono, en esa dirección, y ahí todo eso va a peor. Normalmente. Luego, bueno, si luego hay disculpas y reconciliaciones, ahí a lo ya. mejor sacas algo bueno de eso. Pero normalmente va a peor. ¿Y cómo hacemos? A ver, nos damos cuenta, lo primero. Primero es darse cuenta, y esto se entrena a diario, se entrena pues yendo por la calle, poniendo la atención dónde estás, por dónde andas, quién pasa, si hay pájaros, si hay árboles, y no ir pensando en tus cosas. Es el primer paso. Y luego está el entrenamiento formal de dedicarte al menos 5 minutos al día a llevar la atención a la respiración, al cuerpo, porque eso hace que te entrenes, es un entrenamiento. Lo que buscamos es ser dueños de nuestra atención. Decidir nosotros dónde la queremos Claro, poner. que nos la secuestre una frase, una persona, un acontecimiento. Muy bien. Y luego el siguiente paso ya es empezar a manejar el lenguaje que utilizamos para hablarnos a nosotros. Entonces, ¿cómo te hablas? Entonces, es dónde pones la atención y ahora cómo te hablas. ¿Te das cuenta de tus sentimientos y de qué necesitas? Porque fíjate que detrás de los sentimientos suele haber una necesidad. Necesidad de escucha, de apoyo, de comprensión, ¿Qué quieres? de respeto. Fíjate, y que la mayoría de seres humanos tenemos estas necesidades. Espacio, también autonomía, que me dejes mi espacio, que no me intentes controlar todo el rato. Todas estas necesidades. Entonces tenemos la tercera opción, que es ni me lo tomo a mal y me callo y soy sumiso, ni agredo, sino que me doy cuenta de mis sentimientos. Y entonces es cuando podría decir, es un ejemplo, esto luego cada uno se lo tiene que adaptar, vale. Pero podríamos decir algo así como, si me dicen que me sacas de las casillas cada vez que no me escuche, que te hablo y no me escuchas, ¿no? En una cena se puede decir perfectamente, no te hablo y no me escuchas. Podría yo poner atención en mis sentimientos y entonces decir al otro, cuando te oigo decir que no te escucho nunca, me siento dolido, porque necesito también que tengas en cuenta cómo me siento yo, mis propias necesidades, ¿no? Entonces, eso en una cena puede ser muy complicado. Entonces, claro. O sea, decírselo todo así. Hombre, sobre todo cuando ya has tomado unas copas de vino. Yo creo que igual lo mejor es no hacer los reproches tampoco cuando no toca. O sea, quiero decir que es que hay gente que tiene mucha costumbre de sacar todos esos perros en los lugares menos adecuados. La cena de Navidad igual no es el sitio. Pero ¿no? fíjate que aquí está lo que decíamos, la consciencia, darte cuenta, saber qué estoy pensando y luego decidir si lo digo o no lo digo. Muy bien, porque hay veces que no es necesario. O sea, claro, yo puedo pensarlo y no decirlo. Hay un montón de sinceridad malentendida. Yo eso de que la gente de pronto se plante delante de ti y te diga, estás horrible, qué fea, o yo qué sé, o me caes fatal, o qué necesidad tengo yo de estar a tu lado. Y dices, oye, ¿y yo de oírte? A ver, ¿por qué no? Es que, a ver, cuando hablamos así, no nos damos cuenta que las demás no suelen querer estar al lado de alguien que habla así.
Eso también es verdad, efectivamente. Entonces luego no te sorprendas si la gente no quiere estar contigo. O sea, no, es que yo soy muy sincero, dices, no eres muy mal educado, o sea, ser sincero es otra cosa, ¿no? Exacto, la línea entre la sinceridad y la falta de respeto es muy fina, claro, ¿no? A veces. Claro. Y en broma, para acordarnos, decimos, no es lo mismo ser sincero que sincericida. Pues ahí, mira, me gusta, me lo apunto. Entonces, cuidado con esto, porque al final decimos, siente empatía, ponte en su lugar. Claro. ¿A ti te gustaría que te dijeran eso? ¿Cómo reaccionas tú cuando te dicen eso que tú estás diciendo? Y cuando tú piensas eso antes de hablar, pues es más probable que moderes tu comunicación. La gente que te dice es que yo soy así. Dices, bueno, pues deja de ser así, porque no. Sí, claro. No te lleva a ninguna parte, fíjate, ¿no? Esto es una protección del ego. Para no esforzarme en hacerlo de otra manera, digo que soy así. Incluso hay gente que dice, yo soy así, mi padre ya era así, mi abuelo ya era así. Ya, pero a ver. Pero esto es aprendizaje, ¿eh? Esto es hábito, aprendizaje. Y aquí precisamente hablamos de inteligencia emocional. De cómo aprender. De cómo aprender otros hábitos, otro entrenamiento. Claro, si yo me doy cuenta de que cada vez que hablo sube el pan y a los demás reaccionan mal, probablemente es que no estoy utilizando la manera correcta de expresarme. Claro. Pues no hace falta ni que lo reconozca en público. Directamente me lo reconozco en privado y me lo trabajo, ¿no? A ver si puedo mejorarlo de algún modo. Exacto. Se trata de asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos. De que yo, pues me enfado, me entristezco o tengo miedo por algo que yo he pensado, que yo esperaba, que yo tenía unas expectativas y no me esperaba que sucediera esto, y entonces me frustro y me da rabia, pero es por lo que yo pensaba, por lo que yo esperaba, no porque el otro haya hecho o haya dicho o haya hecho algo. Pero otra cosa es la falta de respeto que tú decías que eso no tiene gracia. Hablar a alguien. Y el cuarto paso, que ya esto es cinturón negro, ¿no? El nivel premium de inteligencia emocional en la comunicación, es darte cuenta de las necesidades y sentimientos del otro. Cuando el otro se enfada y te dice, nunca me escuchas cuando te hablo, pues es darte cuenta de que el otro está teniendo una necesidad no resuelta. De que lo escuches. Entonces yo le puedo decir, oye, te sientes así, dolido, me hablas así, de esa manera, dolido o dolida, porque necesitas más atención por mi parte cuando tú hablas. Pues bueno. Entonces, el otro lo desmontas. Claro, llegar a hablar así requiere años de entrenamiento. Pero empecemos por darnos cuenta, por favor. Darnos cuenta y también administrar bien el silencio, que tampoco pasa nada. Los silencios son muy potentes, además, comunican mucho a veces. Pero sobre todo cuando son para evitar frases hirientes, son todavía más saludables. Eso y cruzar los dedos para que nos toque el familiar amable, ¿no? El que tiene una conversación así agradable. Sí, que tampoco hace falta más para pasar un buen rato ante una mesa, ¿no? En Navidad o ante una reunión con compañeros. A veces es más sencillo, ¿no? Fíjate, yo me gusta poner el enfoque positivo, hablando de psicología positiva e inteligencia emocional. Siempre vas a poder aprender algo de esa mala suerte de que te toque a alguien que no te gusta. Siempre puedes aprender algo. En el sentido de sobre ti, de, ostras, qué mal me sienta esto que me está diciendo, o sobre el otro, sobre cómo piensa, la forma de pensar, y preguntarle, oye, ¿por qué piensas así? ¿Por qué ves las cosas así? Porque son así no me sirve, ¿no? Dame un criterio, explícame. Entonces siempre, o bien puedes aprender sobre el otro, o bien sobre ti. Aquí influye la actitud con la que tú te sientas a una mesa a comer o a cenar. Pues mejoremos un poquito esa actitud, intentemos sentarnos todos con buena disposición y ya digo, también igual a veces es cuestión de evitar, lo que pasa es que hay gente que no evita nada, todo lo contrario, aquellos temas que sabes que pueden generar en principio más malestar en los demás, es que hay gente que parece que los busca, que dices, ¿por qué sacas este tema justo? Si este tema justo es el que nos genera, por lo que sea, más incomodidad. Pues porque probablemente cuando uno quiere guerra es porque tiene guerra en su interior. ¿Sabes? No sale nada de dentro que no haya. Entonces, si lo que sale es agrio, es que hay algo agrio dentro que hay que resolver. Vale, pues eso, que lo resuelvan. Bueno, lo vamos a dejar ahí, que no tenemos más tiempo, Juan Pedro. El otro día hablamos de comunicación. Gracias. También en otros aspectos. Hoy es que teníamos aquí muy cerca las cenas navideñas. Hasta luego. Hasta luego.